Vamos a hablar hoy sobre el potencial de la biodiversidad peruana para nuestro desarrollo. Estamos entre los primeros 3, 4, 5 países del mundo. Y esto implica que no solo es biodiversidad silvestre, sino agrobiodiversidad, que eso muy pocos países en el mundo pueden tener o decir que tienen lo que tiene el Perú. Y esta agrobiodiversidad en otros sitios quizás no tiene tanta relevancia como en el Perú, donde tenemos que el capital natural representa hasta el 15% del Producto Bruto Interno Nacional. Eso en otros países es mucho menor. Por ejemplo, en los países del mundo en promedio es la mitad de lo que es en Perú. Pero hay países como Estados Unidos o los países europeos en lo que es 10 veces menos. Es decir, no tiene una contribución significativa. ¿Por qué para el Perú es tan importante? Porque hay varios millones de personas, comunidades indígenas, campesinas, ribereñas, pescadores, para los que la biodiversidad es todo. Ellos no viven de un sueldo, no viven de un servicio, no viven de una empresa, viven de lo que produce el mar, de lo que producen los bosques amazónicos, de lo que producen los pastos altoandinos. Ahora, las grandes preguntas que podemos hacernos es, ¿esta megadiversidad está contribuyendo al desarrollo? ¿La conocemos suficientemente? ¿Estamos haciendo lo posible para que realmente contribuya más? Porque estos sectores que dependen de la biodiversidad son los más ricos del Perú, ¿no? Son los más pobres. Ese es el drama que sufre el Perú. La gente que vive en esos espacios naturales donde están los récords mundiales de biodiversidad de plantas, de animales, donde tenemos esa riqueza genética tan impresionante, viven en pobreza o pobreza extrema. Ese es un tremendo reto para el país. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos, fíjense, ¿por qué las zonas más biodiversas son las más pobres? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué son las más vulnerables al cambio climático? Porque Lima es vulnerable, pero no al nivel que lo es Puno o que es Huancavelica. ¿Por qué otros países hacen plata con nuestra agrobiodiversidad y nosotros no? Si ustedes van a comprar quinoa a Europa, te venden a 15 euros el kilo. ¿Cuánto le pagan al campesino altoandino por un kilo de quinoa ahora? 3 soles el kilo. Entonces, ¿por qué ellos hacen plata y nosotros no? ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? ¿Cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir con eso? Entiendo que todos ustedes son estudiantes y eso es justamente una de las tareas que tiene la ciencia en el Perú. Hacer que la biodiversidad sea un motor del desarrollo. Siguiente, por favor. Y justamente es el tema. ¿Por qué preocuparse del tema de la biodiversidad cuando nosotros tenemos otras urgencias? Tenemos urgencias de desarrollarnos. Hay mucha gente que cree que la biodiversidad es un obstáculo para el desarrollo y los países más desarrollados son los menos biodiversos. Estados Unidos no es que tenga una gran diversidad de variedades cultivadas, una gran diversidad de plantas. Algunos lo consideran un obstáculo, nosotros debemos considerarlo como una oportunidad, como una fortaleza. Y es lo que decíamos antes, la mayor parte de nuestra población rural, especialmente indígena y campesina, depende de esa agrobiodiversidad para subsistir. Hay datos, por ejemplo, de que en la selva hay comunidades en las que el 70-80% de sus ingresos provienen del bosque o provienen del río. Entonces no hay que creer que en todas las partes del Perú es lo mismo. Y además tenemos un potencial que según los mercados globales se va a acrecentar en el futuro. Mientras la economía mundial está ahí tambaleante, hay crecimiento muy modesto en ciertos sectores. En el mismo Perú ahora, la economía, por ejemplo, de manufacturas, minería mismo, está en una especie de recesión, ¿no? O al menos, ¿cómo le dicen? Un enfriamiento de la economía. La economía de los productos del biocomercio que se basan en la biodiversidad está boyante. Crece entre 10 y 15% al año. Es decir, si nosotros somos estrategas, decimos, ¿a dónde debo apostar? Está bien que hay que hacer minería, pero hay que apostar por aquello que está creciendo más y que nos va a dar más oportunidades al futuro. Esos recursos genéticos que hoy día el mundo pide, tipo el cacao nativo, lana de camélidos andinos, granos altoandinos, castaña, que es un producto orgánico de nuestra selva, que produce varios millones y hay muchos miles de campesinos que viven de eso. ¿Alguien sabe qué es esa vaina que hay ahí arriba, encima de la castaña? Un producto emblemático del Perú. La tara, muy bien, la tara, que tiene unos componentes que sirven para curtiembres y otros aspectos, incluso para medicina. Siguiente, por favor.
y aquí tenemos la evolución de las exportaciones de productos de la agrobiodiversidad, cómo se ha incrementado. Hubo una pequeña caída por el tema de la crisis económica del año 2009-2010, pero otra vez se está recuperando. Entonces, las cifras son bien interesantes porque, como les decía, estas exportaciones benefician directamente a ese sector que generalmente no le llegan los beneficios del desarrollo, ¿no? Que son comunidades en pobreza o pobreza extrema. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos también los productos naturales y orgánicos. Justamente hoy que estamos en el Día de la Alimentación Sana, tenemos que saber que la mayor parte de nuestros agricultores son productores, si bien no orgánicos, sí productores tradicionales, que no usan una tecnología muy industrializada, no usan muchos pesticidas o fertilizantes. Entonces, hoy el mundo es cada vez más sensible a los productos que se llaman o naturales o orgánicos, que es el club más exclusivo. Orgánicos son aquellos que se cultivan de una forma sin uso de ningún tipo de elemento químico y respetando la naturaleza, con un equilibrio entre la producción y la conservación del ambiente y también con precio justo para los productores. Entonces, ya en el Perú ya hay un sector bien interesante de productos orgánicos, lo encuentran en ferias, en varios barrios, pero en el mundo es un sector importantísimo. Ya es una economía boyante para la que nuestro país tiene ventajas competitivas, porque nosotros todavía tenemos una agricultura poco industrializada y no tiene mucho potencial para industrializarse. Por ponerles un ejemplo, el tamaño promedio de una parcela familiar de un agricultor en el Perú es menos de 1 hectárea. ¿Cuánto creen que es el tamaño promedio de un agricultor en Estados Unidos o Canadá? ¿10 hectáreas? Más de 100 hectáreas, algunos 200, 300 hectáreas, un solo campesino, y la cultiva con una maquinaria de última generación, sofisticada, con mucha comodidad. ¿Cuántos tractores hay en el Ande peruano? Pocos. Chaquitacchas, muchas. La mayor parte del campesino tiene que cultivar con su mano, pequeñas parcelitas, a veces del tamaño de este salón, y además en 3, 4, 5 pisos altitudinales, cargando su producto, a veces en el lomo de llama, a veces a su propio lomo para llevar al mercado. Entonces, ese campesino no puede competir con productos que llaman convencionales, commodities, que tienen bajísimo precio. El maíz producido por los agricultores de Dakota o por los agricultores de Canadá llega a Perú a menos de $0,5 el kilo, 30 centavos de dólar el kilo. Con ese precio un campesino andino no va a ningún sitio, no puede competir. Pero sí puede vender un maíz morado, que es muy valioso porque tiene antioxidantes y es riquísimo, o un maíz gigante del Cusco a un precio de $2 el kilo, que sí le podría compensar. Entonces no tiene sentido que nosotros busquemos volumen, sino que busquemos calidad. Esa es la cosa. Eso. Hay un economista muy reconocido, no recuerdo si es González Izquierdo, uno de estos, que decía: la vocación del Perú no es exportar mucho de poco, sino poco de mucho, diversificar. Y tenemos un tremendo potencial porque tenemos nada menos que 182 plantas han sido domesticadas en Perú, ¿sabían? 182 plantas. ¿Y cuántos animales? 5. Vicuña, no. Alpaca, llama, cuy, pato criollo, y falta uno, el más grande, la cochinilla. La cochinilla ha sido domesticada en Perú y es un animal que se cosecha para colorante orgánico, se cosecha de la tuna, ¿no? Entonces, eso es un tremendo potencial que tiene el Perú. También cosméticos. Hoy día, no solo las damas, los hombres ya usan cosméticos, gastan enormes cantidades. Los cosméticos naturales. Leí hace poco un artículo que decía: la mujer norteamericana ya no va tanto a la farmacia o al supermercado a buscar productos de belleza. Se va a su refrigerador o busca productos del bosque tropical. ¿Qué quiere decir? Busca productos naturales. No le gustan los productos químicos porque terminan por dañar su piel, su pelo. Y estos productos naturales tienen también, no solo hay que pensar en la alimentación, la belleza también tiene su espacio ahí. Tenemos productos importantísimos, no voy a mencionar todos, pero ponerles un ejemplo. En las palmeras amazónicas si ustedes buscan en el mercado, van a encontrar productos de la empresa Natura de Brasil sobre la base de frutos amazónicos para la piel, para el cabello, para todo. Y eso es cosmética y es de altísimo valor. Siguiente, por favor.
Un ejemplito del potencial de nuestro país es el arándano. El arándano es actualmente el cultivo más rentable en el Perú. Según datos de Sierra Exportadora, una hectárea puede producir hasta $50.000 al año. Eso sacaría de la pobreza a muchos campesinos, pero no todos tienen áreas apropiadas. Y además es muy costoso establecer una hectárea de arándano porque tienen que importar las plantas de Canadá y son muy caras. Pero resulta que tenemos arándanos peruanos, que ahí lo ven, con ese nombre, Pushgai, en la zona de Ayacucho y por ahí, Huancayo, que es Vacinum floribundum, y hay otro que le llaman Gongapa meridionales, que ustedes van por la zona rural y la gente lo come como puede comer una frutilla del campo. Resulta que este arándano peruano tiene mucho más del principio activo que tiene el arándano canadiense, hasta 3 y 4 veces más, según un investigador de la Universidad de Huancayo, que está investigando el tema. ¿Cuál es el principio activo que busca el mercado? Los antioxidantes, que son, como saben, para retrasar el envejecimiento. Y este antioxidante, siendo el principio activo, si nosotros presentamos al mercado un arándano que tenga el mismo sabor y las mismas características, pero que tiene más beneficios para la salud, como son antioxidantes, es muy probable que podamos competir. Actualmente competimos nada más en un pequeño espacio de tiempo que hay entre la cosecha del norte, del hemisferio norte, y la cosecha del hemisferio sur, en Chile y Argentina. Pero si nosotros salimos con un producto con mayor valor de los antioxidantes estos, la antocianina, ese es el azulito, ahí podríamos competir en otros espacios. Entonces, es un ejemplo de lo que la investigación científica podría ayudar a sacar más productos competitivos de nuestra agrobiodiversidad. Siguiente, por favor. Y aquí otro ejemplo, el aguaje. El famoso aguaje amazónico es considerado una de lo que llaman hoy día superfruits. Superfrutas por sus cualidades nutracéuticas, ya no solo nutritivas, nutracéuticos que son buenos para la salud. Por ejemplo, el aguaje tiene el mayor contenido conocido de una fruta de beta-caroteno, provitamina A, que es buenísima para la salud de la vista y otros temas de salud del cuerpo. Y también de vitamina E, que es esencial para la piel. Por eso las amazónicas tienen una piel tan tersa y todo el mundo envidia el cutis de las amazónicas. Pues resulta que este aguaje, ¿ustedes conocen productos manufacturados en el mercado de aguaje? ¿Sí? No, yo no he visto. ¿Qué producto? Perfume. ¿Perfume de aguaje? De Natura. Ah, Natura es posible que está. Natura sí está fabricando ya antibloqueador solar, porque el aguaje al tener la vitamina E es un excelente bloqueador solar natural. Pero resulta que las mayores extensiones de aguaje del mundo, bueno, que es una planta amazónica, están en Perú. La misma empresa Natura ha venido a Perú a comprar ya aguaje, porque no tiene buen aguaje suficiente en Brasil. Y nosotros tenemos entre 5 y 6 millones de hectáreas de plantaciones. ¿Quién ha hecho esas plantaciones? A ver si adivinan. La naturaleza, o el chuyachaki, dicen en la selva. Densas, es de las pocas plantas en Amazonía que crecen uno al lado de otro y no atacan plagas. Eso es una oportunidad extraordinaria, porque tú te vas a sembrar, no puedes sembrar un bosque de caoba así o de cedro. Le ataca inmediatamente las plagas y lo arruinan. Lo han intentado con el caucho. Hace 80 años Ford intentó hacer la mayor plantación del mundo de caucho para su industria de automóviles, fracasó estrepitosamente, porque la selva amazónica ha evolucionado con diversidad y las plagas se pasan rapidísimo de una planta a otra y las matan a todas. Esta planta ha evolucionado para sí esas formaciones naturales. Se aprovecha una mínima cantidad. Probablemente ni medio millón de hectáreas está siendo aprovechada actualmente. Y se puede cosechar de forma sostenible. Entonces ahí tenemos una tremenda oportunidad de una planta que el mercado estaría encantado de consumir, porque han hecho pruebas en el mercado en Estados Unidos y todos quisieran tener aguaje en sus barritas energéticas, en sus cereales para el desayuno o bebidas saludables que busca la gente en los gimnasios, ¿no? Como hoy día pueden buscar un jugo de frutas, imagínense una fruta amazónica totalmente orgánica, creada en la naturaleza, eso tiene un valor impresionante. Pero no se ha invertido casi nada en ponerlo en valor, es una de las oportunidades perdidas que esperemos que pronto se ponga en valor, para beneficio de las comunidades indígenas que viven ahí. Siguiente, por favor. Por eso en el Ministerio del Ambiente tenemos un lema que es: la diversidad biológica no solo debe ser un objeto de conservación. Probablemente ustedes en el colegio, en la universidad,
han escuchado diversidad biológica, hay que conservarla. Nosotros decimos, no solo hay que conservarla, hay que ponerla en valor a trabajar para la gente, a crear riqueza. Pero para que se cree riqueza, tiene que invertirse. Vamos a ver. Y la diversidad biológica no solo son especies, que es lo más conspicuo, el guacamayo, la orquídea, la quinoa, la vicuña, son elementos de la diversidad biológica. Pero también son otros niveles. Tenemos el nivel de especies, pero hay otros dos niveles de la diversidad biológica. Ecosistemas y genético. Genético es la variedad dentro de las especies. Por ejemplo, diversidad de razas de quinoa, o de variedades de maíz o papa. Entonces, en los tres niveles hay que saber conservar, pero también utilizar. Y la biodiversidad no solo es importante para la economía, como dijimos, sino que también es importante para la seguridad alimentaria. Vamos a poner algún ejemplo. Los campesinos en el Ande, la mayor parte de ellos siguen sembrando variedades y razas nativas, porque frente a una inestabilidad climática como la que crea el cambio climático, las especies híbridas introducidas no son tan resilientes. Les afectan las heladas, las sequías, los cambios fenológicos, por ejemplo, están cambiando tremendamente las estaciones por el cambio climático. Ayer, por ejemplo, escuché en una presentación que aproximadamente se calcula que son 2 meses en los últimos años en que ha cambiado la fenología de las plantas amazónicas. Si antes producían entre enero y febrero, ahora es entre marzo y abril. En el Ande ha habido un desplazamiento enorme de los pisos altitudinales en la productividad de las plantas. Todo eso afecta a los campesinos. ¿Dónde se refugian? Variedades y razas nativas por su diversidad, porque tienen tantas variedades que siempre alguna se acomoda a esa nueva situación. Esa es la riqueza de nuestra agrobiodiversidad. Y para la salud física y espiritual. Nosotros como seres humanos no solo vivimos de lo que comemos, también de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que... ¿o no? Es importante. El hombre ha evolucionado en contacto con la naturaleza. Recién tenemos en ciudades, ¿cuánto? 1000 años, 2000 años, algunos, todavía otros muchos viven en el campo. Es decir, la mayor parte, 99.9% del tiempo en que ha vivido el hombre sobre el planeta ha vivido en contacto con la naturaleza. Y cuando el hombre se separa de la naturaleza, sufre social, espiritual, anímicamente, psicológicamente. Entonces, esa biodiversidad tiene un valor. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué sería del Perú sin el cóndor, de los andinos? El cóndor no se come, que yo sepa. No tiene un uso medicinal, no tiene un uso económico más allá del turístico. Pero ¿sería igual la cultura andina sin el cóndor? Tiene un valor mucho más allá. Es espiritual, es religioso incluso, ¿no? Es cultural. Siguiente, por favor. Por eso en nuestra estrategia de diversidad biológica tenemos, fíjense, como objetivos, la estrategia, como sabrán, fue actualizada el año pasado. Mejorar el estado de la biodiversidad, incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo. Esta es una de las metas que se ha propuesto esta gestión en el Ministerio, mejorando la competitividad. Hoy tenemos un plan de diversificación productiva que pone poco énfasis, ciertamente, en la biodiversidad, cuando la biodiversidad podría tremendamente contribuir a solucionar el problema de pobreza en las zonas rurales. Y mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, sobre todo con el tema de los conocimientos tradicionales. Tienen esos conocimientos que tienen un valor impresionante en un mundo cambiante, porque lo que sabe la gente sobre la biodiversidad es algo que fue acumulado por miles de años en ambientes en que han ido cambiando. Recuerden que los campesinos han estado ahí mucho antes de que llegase la ciencia. Les voy a poner un ejemplo que me explicó un científico hace poco. Los incas domesticaron aproximadamente 3.500 variedades de papa. La papa se reproduce de forma vegetativa, entonces ahí no hay mejoramiento genético aparente, porque tú sacas de un tubérculo de papa un pedacito, lo vuelves a sembrar, es idéntico, es un clon de su padre. Entonces, ¿cómo haces mejoramiento genético? Pues el mejoramiento genético se produce a través de la reproducción sexual, creo que saben, ¿no? Polinizas de una planta a otra y el maíz que sale es un individuo diferente que combina genes del padre y de la madre. Si tiene una característica ventajosa, el campesino dice, ah, este maíz soportó mejor la helada, este lo vuelvo a sembrar. Pero la papa no, es
un clon de la papa que tú sembraste. Pues resulta que los incas se ha descubierto que hacían lo que llamaban el refrescamiento de su semilla de papa. Tenían lugares especiales donde dejaban que la papa madure hasta que su semilla poliniza, y no usaban el tubérculo, sino la semilla para sembrar papas y de ahí seleccionar aquellas que fuesen mejores. Es decir, habían descubierto el mejoramiento genético de la papa hace 500 años o más. Entonces nos da una idea de la tremendo conocimiento. Por eso tienen esos hasta laboratorios en el Ande donde ellos experimentaban en distintas condiciones, en distintas altitudes, en distinto tipo de suelo y de clima los cultivos, y por eso tuvieron un sistema tan eficiente. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros en el Ministerio hablamos de la biodiversidad como instrumento para el desarrollo y la inclusión social. Hay actividades económicas que producen mucha riqueza, pero producen poca inclusión social. Hay una cierta redistribución, pero la agrobiodiversidad sí puede contribuir a la inclusión. ¿Por qué? Porque crea riqueza en los sectores más desfavorecidos, en esa gente que está en contacto con los recursos. Por eso decimos que la biodiversidad será la base para el desarrollo futuro del Perú. El Perú actualmente es un país minero, es un país que presta servicios, pero la minería va a llegar un día en que probablemente pase a un tercer o quinto lugar. Actualmente contribuye con algo así como el 15% de la economía. La biodiversidad es relativamente poco, como ya hemos visto, incluyendo todo, 13%, incluyendo todos los servicios ecosistémicos. Pero de aquí a 30 años, cuando ustedes tengan sus hijitos de su edad, ¿ustedes creen que el cobre y el oro van a mantener el mismo precio? Probablemente no. Ya el oro a lo mejor ya fue. El cobre con toda seguridad va a pasar la historia, va a haber superconductores. Y además las minas de oro nace y crece el oro ahí, ¿no? No se reproduce. Esto sí se reproduce, la biodiversidad sí se reproduce. Nosotros acabaremos nuestros minerales, el mundo buscará otras fuentes de materias primas. El Perú probablemente tenga su mayor capital, casi con seguridad, en su capital natural. Y eso hay que no solo cuidar, sino que poner en valor. Entonces, puede y debe convertirse en motor de desarrollo, pero para eso se requiere poner en valor, que significa invertir para desarrollar economía, para desarrollar sistemas productivos sostenibles. Y tenemos ejemplos de que sí está contribuyendo en muchos sitios, ¿no? Sitios donde se ha invertido adecuadamente. Bien, este es un dato de la relevancia que tiene la agrobiodiversidad para la sostenibilidad o la seguridad alimentaria global. Se conocen en el mundo 250.000 especies de plantas. De esas, unas 7.000 especies son las que han sido usadas en todos los países del mundo. Pero de 3 de ellas, como ven ahí, disculpen que está en inglés, arroz, maíz y trigo, depende el 60% de la ingesta calórica de la humanidad. A ese le añadimos uno que también es peruano, la papa, la cuarta. Si sumamos 2 entre ellas varios otros cultivos de Perú, juntan el 75% de la comida que consume el mundo, en 12 especies. 12 especies. 2 de ellas domesticadas en Perú, papa y maíz. Maíz se suele decir que es México donde se domesticó, pero hoy se está demostrado que también es centro de origen el Perú, por si acaso, ¿eh? Entonces ahí tenemos que la biodiversidad está, como diríamos, el colchón para asegurar que cualquier problema que haya con estas especies que hoy día alimentan el mundo, tenemos alternativas. Por ejemplo, la quinoa, que es una fuente de proteína, la más importante, por ejemplo, entre los alimentos vegetales es la quinoa. Y aquí tenemos lo que se proyecta, según un estudio, la evolución de los servicios ecosistémicos en los próximos hasta el año 2050. Fíjense, cómo del 2008 al 2050 se proyecta un crecimiento enorme en los productos agrícolas certificados, aquellos que son orgánicos, con comercio justo, etcétera, los productos forestales certificados, la bioprospección, para el tema especialmente nuevos productos para la industria, la medicina, etcétera. Entonces, ahí es donde el Perú tiene el mayor capital. Ese crecimiento no se va a producir jamás ni por sueño en la minería, ni en la industria incluso de transformación, que hay mucha más competencia en el mundo. Nosotros aquí tenemos ventajas competitivas, porque tenemos recursos que no tienen otros países. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos para hacer este sueño realidad, de que la biodiversidad se constituya en un instrumento de desarrollo y de inclusión? Poner al servicio de la gente, poner en valor, e incluye financiamiento público y privado. Primero en investigación, la que
La academia tiene un tremendo rol, porque hay que investigar qué nuevos usos tiene la biodiversidad, qué tecnologías de manejo, de cultivo, de transformación, mercadeo, etc. Desarrollo tecnológico para todos estos nuevos productos. No es lo mismo decir tengo el aguaje, así en bruto, que decir tengo un producto de aguaje estandarizado de acuerdo a los requerimientos del mercado, en yogures, en helados, en hojuelas, en barritas energéticas, en bebidas saludables, etc. Entonces, todo eso requiere tecnología que requiere investigación. Incubación de bionegocios. Hay que formar y financiar empresarios, emprendedores. De repente aquí sale el próximo empresario de algún producto natural. Cadenas de valor que lleven al productor, al consumidor final, un producto de acuerdo a lo que requiere hoy el mercado. Para conseguir colocar un nuevo producto en el mercado hace falta invertir bastante, especialmente si es alimenticio. Si es medicinal, ni les digo. Un nuevo medicamento se calcula que cuesta más de 200 millones de dólares desarrollarlo hasta su etapa ya de venta al público, para una gran farmacéutica. Entonces, ahí sí tenemos que hacer alianzas estratégicas con grandes empresas que tengan ese conocimiento del mercado, del capital, para poner esos productos al servicio en los mercados, ¿no? Y además también esta biodiversidad que sufre amenazas, por supuesto, especialmente en las áreas que son todavía de dominio público, como son el mar peruano, la selva, que gran parte de ella todavía es libre de disponibilidad, se dice, sin propietarios claros, o los pastos altoandinos, donde hay sobrepastoreo, los lagos, los ríos. Ahí hay un problema de deficiencia en la gestión, y ahí hay que adecuar los modelos de gestión para que la gente, especialmente los usuarios, tomen parte en ella y se mejore esta gestión de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Y aquí es donde entramos en un tema relativo a la gestión. Tradicionalmente se consideraba que los espacios naturales y la biodiversidad era una competencia pública y que era el Estado el que debería gestionarlo. Y se ponía mucho énfasis en el modelo de parques, ¿no? El primer parque del mundo, parque natural, fue creado en Estados Unidos en 1872, Parque Nacional Yellowstone, en el noroeste de Estados Unidos. Y ese modelo es un modelo en el que incluso, hasta donde yo recuerdo, excluía totalmente a la gente y sacaron a comunidades indígenas de ahí para crear el parque, porque se pretendía preservar de una forma absolutamente pristina, sin ningún tipo de contacto con la civilización, esos espacios que se consideraba que eran catedrales de la naturaleza, espacios donde querían preservar una especie de un paraíso perdido del mundo natural. Ese modelo todavía tiene cierto espacio, pero no es quizás el modelo más aplicable a Perú, donde tenemos millones de personas que viven en el campo, que viven en zonas rurales y que requieren los recursos para sobrevivir. Entonces, y además, la biodiversidad no solo se puede conservar en un espacio, la biodiversidad hay que conservarla en todo el territorio, como vamos a ver. La biodiversidad, hoy se sabe que no es solamente especies, no es solamente ecosistemas, no es solamente variedades y genes, sino son procesos y servicios ecosistémicos. Entonces, tú no puedes decir, porque preservé una parte de una cuenca, he preservado toda la biodiversidad de la cuenca, porque hay un proceso ecológico que puede ser provisión hídrica, puede ser migración estacional de peces, puede ser polinización, puede ser regulación, tema climático, puede ser captura de carbono, son todos esos procesos que tienen su base en los ecosistemas. Entonces, la figura o el modelo de parque es un complemento de otras estrategias para conservar la diversidad biológica que tienen que tener en cuenta una gestión sostenible del paisaje en su conjunto. Entonces, por eso nosotros ponemos a Yellowstone como modelo inicial y lo que nosotros aplicamos más en Perú, que es una gestión con comunidades como estas reservas que hay en la Amazonía, donde la gente es la que gestiona, en un enfoque de conservación productiva que ponemos ahí, que es hacer una gestión de los recursos y de los espacios con fines de mantener una economía, pero también conservar la productividad, la funcionalidad de esos ecosistemas. El enfoque ecosistémico es otro de los enfoques de gestión importantísimos, porque tiene en cuenta toda esa visión de escala, de cuenca, visión de procesos ecológicos y teniendo en cuenta a la gente. Antes se considera biodiversidad versus gente. Nosotros decimos en Perú, biodiversidad incluye a la gente. Recuerden que hemos dicho que biodiversidad incluye también las comunidades que tienen conocimientos y tecnologías asociados con esos recursos
y que en muchos casos ellos han domesticado y desarrollado. Entonces, la gente con sus conocimientos y sus tecnologías y saberes es parte constitutiva, ha enriquecido la biodiversidad. Los conocimientos que tienen, por ejemplo, las comunidades amazónicas sobre su flora y fauna es impresionante. Admira hasta hoy a los científicos. Lo que han hecho las comunidades andinas en el Ande. Si ustedes van a un valle andino tradicional, tipo ¿cuál es el valle más famoso de todos los Andes? Cañón del Colca, más famoso que el Cañón del Colorado ya. Ustedes ven una foto de ese valle y dicen, ¿aquí la gente destruyó la naturaleza del valle? La mejoró porque ven donde había laderas sometidas a esa erosión y a sequías y a derrumbes, ellos han hecho miles y miles de andenes que han regulado el uso del agua, han hecho ecosistemas mucho más ricos de lo que eran originalmente. Entonces ahí es una prueba de que el hombre sí puede mejorar la biodiversidad y no debe ser excluida, al contrario, debe ser potenciado eso. Ese enfoque ecosistémico considera todos esos aspectos. Y el otro tema es la gobernanza participativa que mencionábamos antes. Antes se consideraba que el Estado era el que debe ordenar y mandar, planificar, regular y fiscalizar. En un país especialmente como el Perú, que es un país emergente, donde todavía las instituciones son débiles, donde el control del espacio es incipiente, donde no hay muchos recursos, la participación local es absolutamente indispensable. No solo en la toma de decisiones, sino en la gestión directa. Es decir, ¿quién debe tomar las decisiones para qué recursos y cómo extraerlos? La gente que los usa. Con asistencia y participación de los funcionarios públicos, de otras organizaciones, estamos de acuerdo. Pero debe ser local. Antes no se hacía así. Antes el plan venía de un escritorio, de un ministerio, y lo mandaban como diciendo, a ver, cumpla usted esto. Y esto no funciona en el Perú. Porque además somos realidades diferentes. Ese modelo de gestión de la biodiversidad, con énfasis en parques, en muestras representativas de los ecosistemas, quizás fue suficiente en otros tipos de hábitats, en otros tipos de ecosistemas y en otro tipo de realidad sociopolítica, pero no en el Perú, donde todavía tenemos una gran parte de la gente que depende de esos recursos para vivir. Tenemos todavía aproximadamente, creo que son más de 10.000 comunidades que hay en el Perú, rurales, y unas 2.2 millones de familias campesinas, entre el Ande, la Amazonía y la costa. Entonces, para esa gente, que está mucha de ella en extrema pobreza, el tomar parte en las decisiones que van a afectar su economía, su subsistencia, su cultura, es obviamente indispensable, ¿no? Por eso decimos que sin la gente local es imposible gestionar eficientemente la biodiversidad. Es imposible gestionar un territorio sacando solamente normas. Las normas son necesarias, los planes son necesarios, pero es más importante todavía que tener un buen plan publicado con todas las características científicas y técnicas, tener con la gente al lado, tomando las decisiones junto con el Estado. Se lo digo también por experiencia propia. Yo he trabajado 28 años en la Amazonía, con muchos de esos años con comunidades, y les puedo decir que nunca he encontrado una comunidad que si se le dan las herramientas correctas y la asistencia técnica correcta y las oportunidades correctas no haga un uso sostenible de sus recursos. Lo que pasa es que hoy día están sometidas a presiones con las que no están familiarizadas, presiones de mercado, competencia, distorsiones de parte de extractores ilegales. Entonces, en un escenario en el que todo el mundo saquea recursos, obviamente dicen, mejor yo también ayudo a saquear porque si no me quedo sin nada. Por eso a veces se les acusa muy injustamente de ser las comunidades cómplices de los problemas ambientales en la Amazonía. Siguiente, por favor. ¿Por qué son necesarias en este esquema, si decimos que hay que gestionar la biodiversidad en todo el territorio, por qué son necesarias de todas formas áreas protegidas? Podría preguntar cualquiera. Voy a ponerles el ejemplo de la Amazonía. ¿Por qué son necesarias? En el Ande tienen una función, en el mar tienen otra función, en Amazonía otra función, o funciones complementarias. Por ejemplo, en el Ande, un área protegida protege generalmente fuentes de agua. Todo el mundo sabe que sin agua la agricultura es imposible, la ganadería es imposible. Si tú depredas una cabecera de cuenca, no tienes agua en verano, porque no hay bosque que infiltre. Entonces ahí tiene una función muy clara, los campesinos lo saben muy bien. En Amazonía no es tan claro, porque es muy uniforme, es plano prácticamente, la selva baja, extensísima. Pero hay lo que se llama el modelo fuente-sumidero. La fauna amazona es particularmente frágil. No se puede hacer manejo como se hace en el hemisferio norte, donde tú distingues
un venado macho de una hembra por los cuernos. En la selva, el campesino o el indígena cazan ahí cuando ven moverse entre las hojas algo y no pueden, primero que no tienen cuernos, los anginos no tienen cuernos. Entonces, ¿cómo distinguen? No es posible que ellos distingan ni siquiera la edad de los animales que cazan, a veces cazan con trampas. ¿Cuál es el método más sostenible después de muchos años de experimentación para el uso de fauna silvestre o pesca sostenible? Mantener zonas donde se pesque o se cace menos o se extraiga menos recursos. Si se mantienen esas zonas, como ese ejemplo de ahí que es la reserva Tamisaco-Tahuayo, el área de conservación Tamisaco-Tahuayo, la provisión de recursos de flora y fauna no se detiene. Yo justo he trabajado con las comunidades en esa zona y es impresionante el nivel que han llegado de sofisticación en el manejo de sus recursos utilizando ese modelo. Ellos que viven en las comunidades más al norte, hacia donde van las flechas, y cazan prácticamente y pescan y extraen lo que sale de la reserva. Ya no necesitan entrar tanto a la reserva a cazar. Y eso, esa reserva que tiene como 400.000 hectáreas se ha convertido casi en un parque nacional, para efectos prácticos, porque tiene una flora y fauna casi intacta. Entonces, a veces cuando se dice se están creando demasiadas áreas protegidas, ya no se necesita crear más, se ignora este tipo de procesos, ¿no? De que cuando hay un uso excesivo de recursos, a veces la gente es la que sufre. Si ustedes van a otras comunidades donde no hay este modelo, donde no se protege una fuente de recursos, se encuentran con problemas de sobrepesca, sobrecaza, desnutrición como consecuencia, cosa que no ocurre acá. Yo tengo ya ahora datos de cómo, mientras en Loreto la desnutrición crónica en general está estabilizada o incluso se ha incrementado en los últimos 2 o 3 años, por efecto de la escasez de pescado y la escasez de fauna de monte, en la zona de la reserva Tamisaco-Tahuayo, en la que tienen ahí el mapa, que es una reserva al sur de Iquitos, ahí se ha reducido significativamente la desnutrición crónica, porque hacen un manejo sostenible de fauna y flora, porque pescan aplicando medidas de manejo. Entonces ahí el área protegida tiene una función social, no solo tiene una función ambiental, tiene una función social importantísima. Y el nivel de aprobación de la gente de esa zona por la reserva es enorme, es cerca del 90% creo de la gente está de acuerdo con que exista esa reserva que garantiza su provisión de recursos. Como ellos dicen en la Amazonía, yo no tengo un supermercado para ir a comprar, no tengo una farmacia, no tengo una bodega al lado de mi casa. ¿Cuál es mi farmacia? El bosque. ¿Cuál es mi supermercado? Las cochas del río, los animales del bosque. Por eso lo cuidan, cuando se le dan herramientas, como ahí que se ha trabajado por muchos años con eso. Entonces, a veces se ignora de estos temas a la hora de gestionar la biodiversidad en la Amazonía, interviniendo en pequeños espacios pensando que ahí se solucionan los problemas, cuando en la Amazonía, donde los animales migran, donde los peces migran, hay que hacer una intervención a gran escala. Mínimo, esa zona, por ejemplo, con toda el área de influencia y las comunidades de su entorno, probablemente es un área de cercana a los 3/4 de millón de hectáreas. Mínimo esa área, con 1 o 2 cuencas asociadas, sería el área de manejo para garantizar una cierta sostenibilidad. Hay especies que incluso se mueven mucho más, que requieren, por ejemplo, los peces migradores, migran miles de kilómetros. Entonces, si no haces un manejo integral de todos sus espacios, se pierden, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí está otro tema económico con 2 ejemplos. A veces se dice, hay que conservar la diversidad biológica para evitar que se extinga. Como decir, yo quiero que esté ahí nada más de adorno para las futuras generaciones. Pongamos la vicuña. La vicuña estuvo en grave peligro de extinción en los años 70. Llegaron a quedar en el Perú menos de 10.000 vicuñas. Ahorita tenemos, ¿quién sabe cuántas vicuñas tenemos? Casi 200.000. Un poquito más de 200.000 vicuñas. Ustedes dirán, ya, salió de peligro. Chao, me voy a pasar a otra especie, voy a recuperar el oso anteojos o el pingüino. ¿No les parece? ¿Saben cuántas vicuñas habían en tiempo de los incas? Algunos hablan de 3, algunos hablan de 5 millones. La gran pregunta es, ¿debemos quedarnos en 200.000 vicuñas o deberíamos recuperar los 4 o 5 millones de vicuñas que podría haber en el Ande peruano? Porque donde hubo vicuñas, ahora hay otras cosas. ¿Qué hay? 10 millones de ovejas, no sé cuántos millones de cabras, vacas, burros. No solo hay burros en la ciudad, hay también burros en el Ande, cimarrones además. Y esos animales tienen pezuña, y la pezuña, ¿saben que los camélidos altoandinos
no tienen pezuñas, tienen almohadillas, son camélidos. Y eso no dañan el pasto, no erosionan esas laderas tan pendientes. Esa vegetación delante evolucionó con almohadillas, no con pezuña. Entonces, esos ungulados que ha traído el europeo han hecho un daño enorme al ecosistema. Y tenemos pastos altoandinos degradados. Entonces, si nosotros hiciésemos una política de promoción de vicuña y de alpaca, que es su pariente, de repente tendríamos mejor economía, mejor salud en nuestros ecosistemas, mejor agua en la costa, porque de ahí provienen después los acuíferos que van a manar al río Rímac o al río Tambo, ¿no? Entonces no se trata solo de mantener una especie, es recuperar su rol en la economía y en el ecosistema, a lo que fue originalmente. Por eso habla el Convenio de Diversidad Biológica, recuperar y mantener la integridad y funcionalidad de los ecosistemas. ¿Cuál era la integridad del ecosistema altoandino? Pastos altoandinos. Vicuña, no ovejas. Funcionalidad, proveyendo pastos, pero también proveyendo agua para las zonas bajas. Porque esos pastos, me lo explicaba hace poco un campesino, me decía, cuando viene el frío en la época de lluvias, el pasto capta el agua y ayuda, cuando un pasto está sano, tiene una especie de almohadilla de materia orgánica que ayuda a que el agua se infiltre. Pasto, no solo es el bosque. Entonces esos pastos, si tú lo tienes degradado porque hay millones de ovejas comiendo hasta la raíz y pisoteando, pues lógico, eso después tenemos escasez de agua en la costa, ¿no? Donde sabemos que en el futuro vamos a tener que beber agua de mar, ¿no? Como vayan así las cosas. Otro ejemplo es el de las taricayas, un ejemplo, una tortuguita amazónica. Yo tuve oportunidad de trabajar con estas comunidades en la Reserva Paqueya Samiria, una especie que estuvo hace 20, 25 años en peligro de extinción también. Ahora está bastante recuperada. ¿Por qué? Porque las comunidades se involucraron en el manejo y se están beneficiando en el manejo. Ahí tienen las cifras del 2014. En esas playas de anidación, como ven la de ahí abajo, ellos incuban los huevos que capturan, sacan de los nidos donde ponen las taricayas, salen a poner una vez al año la hembra de taricaya y ponen entre 40 y 50 huevos. Entonces los campesinos e indígenas de la zona cosechan esos huevos, una parte de ellos los consumen, los que son más chiquitos, que parecen que no son muy viables, y los otros incuban y una parte liberan y otra parte comercializan. Liberan al medio ambiente para seguir manteniendo la especie. Fíjense en lo que han liberado en 2014. Casi 500.000 de crías de taricaya en 3 cuencas, Pacaya, Samiria, Yanayaco, Pucate. Y casi 300.000 vendidas como mascotas al mercado asiático. Es una fuente de ingresos importantísima para la comunidad y fuerte de nutrición. Una sola especie manejada. Imagínense lo que podríamos hacer en todas las cuencas de la Amazonía que hubiese manejo de esa sola especie y podríamos acabar con la desnutrición de repente y tener economía. Y a veces ¿qué estamos llevando a la selva para hacer economía? Vacas. Cuando tenemos esos animales que se alimentan de la vegetación que producen las cochas o de la que cae de los árboles, del bosque inundado, de los frutos. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo una especie, no solo hay que buscar recuperarla, hay que buscar que recupere su rol en el ecosistema. La taricaya es dispersora de semillas, controladora de vegetación, etc. Y al mismo tiempo es una fuente de alimento importantísima para la gente. Siguiente, por favor. Miren lo que pasa a nivel global con el tema de los vertebrados. Este índice de planeta vivo es un índice que marca las tendencias poblacionales de los animales en el mundo, vertebrados, de 1.300 especies. Y fíjense cómo está en promedio global. Esto no habla de especies, ¿eh? Estamos hablando de poblaciones, es decir, por decir la población de taricaya, la población de vicuña, la población de oso de anteojos, la población de tiburones, en problema serio en todo el mundo. La disminución, fíjense, desde los años 1990 ha sido una catástrofe. ¿Pero dónde ha sido más grave? ¿Ven las gráficas? Países tropicales como el Perú. Países templados también. Si ustedes van a Estados Unidos o Europa, ¡pum! Los animales se ven hasta por las calles de las ciudades. En Estados Unidos tú ves los mapaches, los gansos se posan en los jardines de las casas, los ciervos de cola blanca se meten hasta en las piscinas de la gente, porque ahí la gente ya no necesita cazar para comer. Pero en países tropicales siguen declinando. En el mar es una catástrofe, los grandes peces están acabándose, grandes pesquerías están en declive. Entonces, eso va a tener un impacto, obviamente, en los ecosistemas y en la economía de tanta gente que depende de ellos. Siguiente, por favor. Pregunta: ¿cómo avanzar en la conservación de la diversidad en el siglo XXI?
Les decía antes que antes se puso mucho énfasis en la conservación de por sí. Hay que conservar sin decir para qué, ni decir para quiénes. Se pensaba que la biodiversidad debe conservarse sin ningún tipo de motivo económico. Y hemos ido, lo digo con sentimiento de culpa también, porque yo empecé hace 25 años ya a predicar la conservación en la selva, hemos ido creyendo que a la gente solamente había que darle educación ambiental. Y no basta. Gente que está en extrema pobreza, hay que hablarle con términos económicos y políticos. ¿Por qué pongo ahí votos y plata? Porque hay que hacer argumentos económicos y políticos para convencer a los tomadores de decisión y a aquellos que usan recursos de la biodiversidad de que conservar es buen negocio. Por eso les decía al principio, conservación productiva, de que conservar no es un costo, de que no es un mal negocio para el Perú, es un buen negocio por el potencial que tiene nuestra biodiversidad, por lo que importa la biodiversidad para la gente que vive de ella. Como es indígena, esa foto la saqué yo hace unos 25 años, un indígena amazónico. Les cuento la anécdota. Yo estaba dando una charla a su comunidad, que se llama 28 de Julio, es una comunidad Quichua Lama en el Alto Tigre. Y dando una charla, como podría dar un biólogo recién salido como yo, con mi título bajo el brazo, diciendo, ustedes indígenas están acabando con ciertos animales, ya están extinguiendo al maquisapa, que es el mono araña, y están acabando con la charapa, que es la tortuga más emblemática del Amazonas. Todos me decían, sí hermanito, sí Wauki. Entonces levanta uno la mano, señor Walinga, y me dice, Wauki, está bien lo que dice, yo estoy de acuerdo con que si seguimos cazando así o pescando, es posible que se acaben algunos animales. Pero yo tengo 3 hijos y una esposa a los que dar de comer 3 veces al día. Si usted me garantiza 3 comidas al día, yo entierro mi escopeta, mi retrocarga, aquí mismo delante de usted. ¿Qué le contestaría usted a una persona así? ¿Que todos los días se levanta sin saber qué le va a dar de comer a su hijo? Esa es la cosa. Ahí es donde tú tienes que decir, la conservación tiene que tener un sentido económico y ecológico, y político. Y de ahí nació la propuesta de una reserva, que hoy día es la Reserva Nacional de Pucacuro. Si ustedes visitan esa reserva donde caza este indígena, espero que siga cazando, van a ver que tienen muchas más taricayas y muchos más sajinos que cazar que hace 20 años, donde yo empecé a trabajar ahí, 25 años. Además, con el mensaje hay que tener mucho cuidado. Si tú vas con un mensaje ambientalista, van a decir, a este señor no le preocupo yo. Donde nosotros vemos especies en peligro, ¿qué ven los indígenas o qué ven los campesinos? Ellos ven recursos. Entonces, para ellos, la especie no tiene un sentido. Tú dile, oye, ese recurso que es importante para ti, el sajino, se está acabando. ¿Cómo podemos hacer para que tengas más sajino y no le falte carne a tu hijo? O ese pescado, o esa taricaya. Donde vemos ecosistemas frágiles y áreas protegidas, que ven ellos. Territorios, chacras, áreas de caza, áreas de pesca. Entonces tenemos que compatibilizar intereses. Nosotros, yo, por ejemplo, como funcionario público, como académicos, tenemos un cierto interés, pero ellos tienen su interés. ¿Puede compatibilizarse sus intereses? ¿El de la actual generación con las futuras? Por supuesto, es cuestión de dialogar, de sentarse a decir cómo podemos buscar objetivos comunes que beneficien a todos y no imponer como se hizo en algún momento. Todavía hay indígenas que dicen, yo no soy un animal para que me metan en un parque. Así he escuchado yo a algunos indígenas. O sea, a veces se ha impuesto, a veces se han cometido errores de ese tipo. Y hay muchos indígenas que se oponen frontalmente a la creación de áreas protegidas porque se ha ido con una visión muy ambientalista, muy fundamentalista, sin tener en cuenta los intereses de las comunidades, que son legítimos, porque si alguno de los que proponen esas áreas protegidas tuviese a sus hijos llorando de hambre, yo estoy seguro que pensarían de otra forma. ¿Ustedes han visto a un niño llorar de hambre alguna vez? Pregúntense. A uno le conmueve. Estas áreas que ven ahí en Loreto se crearon en los últimos 8 años. Yo estuve parte en 3 de ellas, se crearon 4. La última de ellas, la de Maijuna, que ven arriba, el señor Maijuna, Orejón es el último que llevó los discos que dilataban. No le conocía a él lamentablemente, pero sí a sus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué creen que esa gente ha logrado crear más de 2 millones de áreas protegidas en los últimos 6 u 8 años? Y ellos son los mayores defensores. Maijuna, pueblo Maijuna son 1000 personas. Es un pueblo en extinción. Se ha hecho una encuesta recientemente. 100% de ellos
están a favor de la creación de esa área de conservación que salió hace 2 meses creada, área de conservación Maijuna Quichua. ¿Por qué? ¿Porque les interesa la biodiversidad? Porque les interesa su economía, el futuro de sus hijos, lo tienen clarísimo. Ese territorio que se han conservado unas cerca de 350.000 hectáreas, complementa sus territorios titulados y es su fuente de recursos, es su despensa, su farmacia, su supermercado. Y ellos lo tienen claro y han peleado porque el presidente Humala firme el decreto supremo y han venido hasta Lima haciendo lío, porque se estaba retrasando. ¿Por qué los políticos tomaron la decisión de apoyar eso? El gobierno regional de Loreto. Porque hubo una decisión primero a nivel regional de apoyar la creación de áreas protegidas en una región donde los recursos ya empiezan a escasear, porque había un pedido de las poblaciones locales, con memoriales, con marchas, con manifestaciones, diciendo quiero que me crees este área. ¿Se dan cuenta? Si un conservacionista va con el mensaje correcto a los tomadores de decisión y a las comunidades locales, la gente está por un modelo de desarrollo sostenible, es clarísimo, pero el mensaje tiene que ser así. Por eso nosotros hablamos de conservar para la gente, no contra la gente, para la gente local, siempre pensando en qué puede beneficiarse a la gente. Debemos hablar menos de especies, de ecosistemas y más de recursos importantes para la población. Y lo mismo a los políticos. Nosotros a veces no nos hemos hecho entender muy bien. Yo he escuchado muchas expresiones frente a los ambientalistas, ¿no? Seguro que ustedes también, que se oponen al desarrollo, que son un freno, que son unos caviares, que son unas sandías verdes por fuera y rojos por dentro, que son los nuevos comunistas reconvertidos al ambientalismo y una cantidad de cosas que no les importa el bienestar de la gente. Es cierto que quizás eso fue alguna vez a algún ambientalista, yo no conozco ninguno de ese estilo, pero hay que tener mucho cuidado con los mensajes, para que no nos den palos inmerecidos. Siguiente, por favor. Aquí está el resumen de los nuevos enfoques de gestión o de conservación inclusiva que están considerados e incluidos en nuestros instrumentos de gestión. Estrategia de diversidad biológica, estrategia de humedales, los lineamientos de gestión pública, de inversión pública para diversidad biológica y otros instrumentos que ha publicado el Ministerio del Ambiente, incluyendo, algunos de ellos están en otras normas, como la Ley Forestal y de Fauna, por ejemplo, incluye el concepto de conservación productiva y enfoque ecosistémico, que son conceptos o principios, algunos de ellos contemplados en la ley. Entonces, el enfoque ecosistémico de cuenta, lo hemos explicado un poquito antes, hay que tener en cuenta, más allá del espacio donde intervienes, todos los procesos que pueden afectar un ecosistema. Es un concepto muy rico que tiene elementos políticos, económicos, sociales, ambientales. Cogestión o gestión participativa, hemos hablado antes, también es el enfoque que tiene en cuenta al actor local para la gestión, bajo el principio de subsidiariedad, que se aplica también en macroeconomía o en política. ¿Qué es el principio de subsidiariedad para el Estado peruano, por ejemplo? Que donde hay una competencia que puede hacer o el sector privado o una autoridad local, ¿por qué la va a hacer la autoridad nacional, el gobierno? Si lo hace mejor un privado. El enfoque intercultural. ¿Por qué enfoque intercultural? Esto no tendría mucho sentido de repente en un país como Chile, donde solo tiene un pueblo indígena. Nosotros tenemos, ¿saben cuántos pueblos indígenas tenemos? ¿Cuántas etnias? Cerca de 50, no sé si son 48. Es obvio que en esas zonas, si tú no hablas el lenguaje, no tienes en cuenta sus formas de entender la naturaleza, de entender su relacionamiento con el ambiente, su cosmovisión que se dice hoy día, no puedes hacer nada respecto a la gestión de la biodiversidad. Manejo adaptativo, que es adecuar las herramientas de gestión a las capacidades de la gente y mejorarlas con el tiempo. A veces hemos sido muy perfeccionistas con el manejo, creyendo que una herramienta perfecta, por ejemplo un plan de manejo, tiene que ser hecha por el mejor experto y de la forma más concienzuda y nunca es aplicable. Conservación productiva, ya hemos dicho antes, que es hacer de la conservación un negocio, siempre teniendo en cuenta el tema económico, social, junto con el tema, y político, ¿no? La participación justa y equitativa en los beneficios. A veces se hacen negocios de la biodiversidad, pero no se distribuyen los beneficios adecuadamente. Hoy día el Perú es signatario del protocolo de Nagoya. No sé si saben qué es eso. Se firmó el año pasado, entró en vigencia el año pasado, es un protocolo que obliga a los estados signatarios a promover la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos genéticos. En ese aspecto estrictamente. Pero en general, el Estado peruano
tiene como mandato el promover la distribución justa cuando hay cualquier otro tipo de uso de recursos naturales. A veces no es tan justa la distribución de beneficios, ¿no? Como ustedes saben. Y adaptación al cambio climático, el Perú es, no sé si el tercer o cuarto país más vulnerable al cambio climático del mundo. Es obvio que hay que tener en cuenta eso porque lo que hoy vemos no va a ser en el futuro próximo. Leí el mes pasado un artículo que me impactó. Han hecho en Ecuador una comparación de un inventario que hizo, o una evaluación que hizo Alexander von Humboldt, conocido varón inglés, alemán, que hace 200 años estuvo por estas tierras. La corriente peruana se llama la corriente Humboldt por él, fue el primero que la describió. Y describió en Ecuador qué flora encontró en ciertos estratos altitudinales, cerca de Quito, por la zona esa de Tungurahua, no sé cómo se llaman esos volcanes. ¿Saben cuánto se ha desplazado la vegetación que describió él en estos últimos 200 años? Casi 500 metros de altitud. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos el modelo de parques, yo creo un parque aquí para conservar este bosque, dentro de 100 años, ¿dónde va a estar ese bosque? Fuera del parque. Hay que tener en cuenta adaptación al cambio climático si queremos gestionar. Hay un desplazamiento brutal. Creo que es algo así como 30 metros al año que se desplaza altitudinalmente, o cada 10 años creo, la vegetación en promedio. Se desplaza, bueno, no, obviamente los árboles no corren. ¿Qué es lo que corre? Las semillas. Ya no crecen donde crecían, hay nuevas plagas, nuevas condiciones. Ya les mencioné un poco lo de la conservación productiva. Este enfoque se ha aplicado mucho en comunidades que están en áreas protegidas o en áreas de amortiguamiento de áreas protegidas. Y como ven, se busca siempre buscar el beneficio de las comunidades, bajo el principio primero de que ellos tienen un derecho inalienable a buscar una subsistencia en su entorno, donde han vivido por siempre, y segundo, que ellos se pueden convertir en los mejores aliados de la conservación si salen beneficiados de la conservación, que es el objeto. Entonces, si se busca, por ejemplo, ahí tienen ejemplos, yo varias de estas personas las conozco personalmente, bueno, todos los que están ahí los conozco personalmente, esas fotos las saqué yo, excepto la de la gringa con las artesanías, que es en Estados Unidos. Esta gente se han convertido en los mejores aliados de la conservación de sus bosques, de sus cochas, porque les beneficia a ellos directamente. Entonces, eso es el concepto de conservación productiva es muy exitoso porque la gente inmediatamente lo capta y se convierten en guardianes de la biodiversidad. No porque estén convencidos, porque si estuviesen convencidos pero estuviesen sufriendo consecuencias económicas tampoco lo harían, sino porque están convencidos pero por los beneficios económicos. ¿Qué significa también la participación activa de todos los demás actores? Que no solo se trata de trabajar con los locales. Para que un esquema de conservación eficiente de la biodiversidad tenga éxito, tiene que involucrarse desde el gobierno hasta la empresa privada, que es un actor importante, porque puede haber escenarios donde la empresa privada puede aportar y entrar en un negocio justo con las comunidades. Y hay ejemplos de éxito extraordinarios. Va a salir en unos días publicado un libro del Banco de Crédito del Perú, BCP, en el que hay un articulito escrito por un servidor, en el que describo la experiencia de estas comunidades que están en la reserva Tamichaco-Tahuayo, que mencioné antes, como uno de los modelos de desarrollo sostenible con conservación de la diversidad biológica. Lo van a poder leer si llega a sus manos. Hay ejemplos en que las comunidades han logrado alianzas con empresas privadas, y ahí pongo ese ejemplo de una comunidad que se llama Infierno, en Madre de Dios, que ha hecho una alianza estratégica con la empresa Rainforest Expeditions. Están explotando un albergue súper exitosísimo que se llama Posada Amazonas. Tiene ingresos anuales espectaculares, y muchos de los turistas que van ahí prefieren ese albergue. ¿Por qué? Porque es propiedad de la comunidad. 60% de los ingresos son para la comunidad. La comunidad tiene un trato muy equitativo con la empresa y es modelo mundial. Eso se podía hacer en muchos otros bionegocios, en que la gente diga, sí señor, necesito capital. Los capitalistas no son malos si tú buscas a los adecuados, no son Satanás. Pero hay que buscar en aquellos en que se trate a las comunidades con justicia y equidad. Minería biológica. ¿Por qué ponemos ahí minería biológica? Porque el Perú siempre se dice es un país minero. Nosotros ya dijimos al principio,
de repente también somos un país biominero y hay que empezar a pensar en esos ingentes recursos genéticos que podrían contribuir mucho más al desarrollo nacional si se hiciese una inversión adecuada. Antes mencionabas esas cifras del 13% de nuestra riqueza total o 15% del PBI están basados en los servicios ecosistémicos, los recursos naturales de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Pero hay otras cifras, ¿eh? Este cálculo lo ha hecho en la gestión anterior del Ministerio del Ambiente en tiempos del ministro Antonio Brac, en que calculaba un poquito más. Habla del 22% de la economía nacional, tomando, claro, en cuenta los servicios como, por decir, todo lo que presta la biodiversidad en términos de provisión de agua para la industria, para la minería, para las ciudades, etc. Algunos consideran que son un poquito, quizás, infladas estas cifras, pero la pongo como para que se den cuenta de lo importantísima que es la biodiversidad en la economía del Perú. Siguiente, por favor. Y vamos a poner otro ejemplo para ilustrar lo importante que es la biodiversidad para un producto tan comercial y además introducido, no es nativo del Perú, el café fue traído ¿de dónde? África. El Cuerno de África es la centro del origen del café, por ahí por la zona de Arabia, Etiopía, por ahí hasta Madagascar están las zonas más de variedades de café más antiguas, bueno, naturales. Tenemos aquí un cafetal típico del Perú y tenemos una abejita. ¿Y qué pasa con la abejita? Que cuando el café se siembra lejos del bosque, hay un problema, no hay abejitas que polinicen el café y sufre lo que se llama déficit de polinización. Entonces, si bien una abeja puede viajar unos cuantos kilómetros, dependiendo de las especies, 2, 3, 4 kilómetros, si nosotros tenemos los cafetales en áreas muy deforestadas, tenemos un problema. No solo baja la calidad y cantidad de fruto, son más vulnerables a enfermedades como la roya, que como saben afectó gravísimamente la cosecha del café en el Perú. Entonces eso nos da una idea de la necesidad de gestionar de una forma ecosistémica paisajes, por más que digamos, el café es rentable, hay que sembrar café. Tranquilo, alto ahí, vamos a hacer una zonificación, no vamos a tumbar todo el bosque porque después vamos a tener problemas de sostenibilidad. Vamos a tener disminución de lluvias, no sé si tengo en esta diapositiva siguiente algo sobre eso, incremento de calor, mayor vulnerabilidad a enfermedades como la roya. Entonces, eso nos da una idea de la importancia de respetar ecosistemas naturales en un equilibrio con las actividades productivas. Siguiente, por favor. Y ahí está, justo lo que les mencionaba. Esos son datos oficiales del SENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, en la región San Martín. Las barritas rojas son incremento de la deforestación en la región San Martín. Y las gráficas son incremento de la temperatura. Fíjense lo que se ha incrementado la temperatura en estos últimos años por efecto de la deforestación. Por eso es claro, eso no se ha producido, ese incremento de la temperatura en otras regiones, en Lima no se ha producido. Y incremento de la deforestación y el decrecimiento de las precipitaciones, de la lluvia. ¿Alguno de ustedes conoce San Martín? Es bello, pero se nota mucha deforestación. Si ustedes van en verano, lleven su agua. Es un problema. Hay miles de hectáreas que no se pueden sembrar por falta de agua. Hay ciudades que sufren estrés hídrico, que tienen 2, 3, 4 horas al día. Hay barrios de ciudades que no tienen a veces por 10 días agua por la deforestación. Selva alta donde llovía antes muchísimo, porque ahora hay menos lluvia, pero además se concentra en ciertos meses y en otros se han incrementado las lluvias en ciertas temporadas y se han disminuido en las épocas de sequía, por efecto de la deforestación. Eso nos da una idea que una región agrícola netamente, como es San Martín, con mucho potencial por el café y el cacao, o el arroz, puede tener tremendas debilidades si no se conserva el bosque natural. Entonces, cuando uno va con el mensaje correcto y les dice, miren señores, inundaciones, estas tienen sus causas. En El Comercio salió hace unos meses un artículo mío que decía desastres no tan naturales, busquen en internet, lo encuentran. Y ponía el ejemplo de San Martín. Como estos desastres, hay que buscar su causa, y la causa está en que nos hemos tumbado el bosque, que regulaba las lluvias, el servicio ecosistémico del bosque. Entonces el político tiene que tomar decisiones no de corto plazo, con visión cortoplacista, sino con una visión ecosistémica, viendo qué cosas afectan tanto la seguridad de la gente, la vulnerabilidad, como la productividad agrícola.
Fíjense lo que dice las noticias para 2014, 5.000 hectáreas de cultivos perdidas y cientos de casas y estructuras dañadas solo por inundaciones. Viene en verano la sequía y te dicen, miles de hectáreas de arrozales no pudieron ser sembradas por falta de agua. Aparte del sufrimiento de la gente que no tiene agua para bañar. Yo estuve hace 1 año y medio en Tarapoto, en enero, y tuvimos que ir a bañarnos al río Cumbasa. No había agua en el barrio donde nosotros estábamos. Increíble. Tú dices, oye, pero si es una ciudad tropical, llueve todos los días, pero no había agua. Estaba el río casi seco. Siguiente, por favor. Mar peruano. ¿Sabían que es el mar más productivo del mundo? Se llegó a pescar en el Perú 2 de cada 10 peces que se pescaban en los mares del mundo. ¿Lo sabían? ¿En qué época? La época de la fiebre de la harina de pescado, en los años 70, que colapsó por sobrepesca. Llegamos a producir 18 millones de toneladas de anchovetas se pescaban en el Perú. Ahora estamos entre 6 y 8 millones de toneladas, lo ven ahí. Hemos llegado algún año, ahí lo ven, entre el 94, por ahí llegamos hasta 10 millones de toneladas. Ahorita estamos en torno a las 6 millones. ¿Qué dicen los expertos? La capacidad productiva del mar peruano es entre 2 y 3 veces superior a los 6 millones. Nosotros podríamos abastecer el mundo de anchoveta, que es uno de los pescados más nutritivos del mundo. ¿Cuál es el problema? Pescamos poco, tenemos malas redes. ¿Cuál es el problema? Tecnología de pesca no, tecnología de manejo. Ecosistemas. Cuando ustedes botan basura al río o a la calle y esa termina en el mar, está afectando a la pesquería, está afectando al ecosistema marino. Cuando se sobrepesca las macroalgas, cuando se salen todos los desagües de Lima, bueno, eso ustedes no tienen culpa, sí las autoridades, y contaminan el mar peruano. Cuando se hace arrastre, pesca de arrastre, con esas redes que van destruyendo el fondo marino, se está afectando la productividad. Entonces, el mar es una máquina de producir. La corriente más productiva del mundo es la corriente de Humboldt, pero si tú la maltratas, sobrepescas, no respetas las vedas, las tallas, los métodos de pesca, las zonas de pesca, las consecuencias son esas. Podríamos tener mucho más si hubiese un manejo más sostenible. Siguiente, por favor. Ejemplo, esto ya pusimos las fotos, pero no pusimos el dato. Este es un ejemplo bien interesante de una economía basada en una sola especie, la chambira. La chambira es una palmera amazónica de la que se comen sus frutos, es muy rico, parece un coquito chiquito, lo venden en las ciudades amazónicas, las niñitas van con una bandejita, pero de su hoja se hace una fibra tremendamente práctica, útil, la fibra de chambira, que teñida con tintes naturales hacen esas bellas artesanías. Pues hay un grupo de artesanos, una empresita que se llama la empresa Mi Esperanza, que está vendiendo en Estados Unidos, exportando. De una sola palmera hay toda una cadena productiva económica y se cosecha sosteniblemente. Ahora, vaya usted a esas comunidades y diga, yo quiero tumbar una palmera, es un crimen ahí. En otros sitios la tumban así por gusto, pero ahí es un crimen. Ven cómo esa señora, esa foto le saqué a la señora cómo estaba cosechando la hojita, le sacan una vez al año la hoja terminal, sus pedúnculos tiernos son los que tejen y con esos tejen esas bellísimas canastitas, ¿no? El promedio de ingresos en esas comunidades amazónicas por familia y por mes no llega a los 100 soles, en promedio está a 60, 80, dependiendo de familias y meses. Algunas señoras han llegado a hasta 1.500 soles al mes solo vendiendo artesanías de una palmerita de las decenas de palmeras. Eso nos da una idea de las economías que podríamos hacer para solucionar el problema de ingresos económicos, ya no solo de sostenibilidad alimenticia. Siguiente, por favor. El tema de la pesca. Loreto ahorita tiene un problema, justo hace unos meses salió una noticia en el periódico Gestión que indicaba que se había reducido la pesca en Loreto hasta en un 54%. Habían caído las pesquerías. Sin embargo, en las áreas de conservación se han recuperado las pesquerías en el mismo proceso, en el mismo tiempo. Eso indica que si se hace un buen manejo, las comunidades se benefician. Por eso las comunidades defienden sus áreas de conservación. Hay muchos que hablan de que la conservación es un freno al desarrollo. Aquí tenemos la prueba de que es todo lo contrario. Es un apoyo al desarrollo en el buen sentido, con nutrición para la gente. La tasa de desnutrición en Loreto
En comunidades indígenas está cercano al 50%, desnutrición crónica infantil, porque la principal fuente de proteína es el pescado, y si el pescado falla, los niños pasan hambre. Sin embargo, en áreas protegidas, ven aquí las gráficas de disminución de pesquería de los desembarques de las especies más importantes, que son paiche, dorado, gamitana, zúngaro. Esas son gráficas de recuperación de pescado en algunas áreas, donde las comunidades están manejando. Siguiente, por favor. Y aquí están gráficas de la disminución de las prácticas destructivas. Por ejemplo, o que afectan a la biodiversidad. Esto en el área de conservación Tamichaco-Tahuayo. Por ejemplo, los que ingresaron a extraer madera ilegalmente. Fíjense, esto era hasta el 2009 que yo estuve trabajando. 0 extractores ilegales. La tala ilegal saben que es una plaga en la Amazonía peruana. Es una catástrofe. El Banco Mundial calculó que más del 80% de la madera que se exporta del Perú es de origen ilegal. Y cuando se tala ilegalmente se hace de forma insostenible, obviamente, sin ningún tipo de manejo de árboles semilleros. En estas áreas, con cuidado la gente, ahí no tuvo que ir ningún policía, no tuvo que hacerse vuelos de interdicción ni operativos costosísimos, la propia gente defendía sus árboles. ¿Por qué? No porque vayan a cosechar los árboles, ellos no talan árboles, no talan para hacer su canoita al lado de su casa, porque ese bosque es el que les provee otros recursos. Entonces, al conservar los recursos que son importantes para ellos, que son fauna silvestre, hojas de chambira, hojas de irapay, frutos de aguaje, frutos de diversas especies, pescado en el río, cuidan otros recursos que son importantes, por supuesto la madera. Porcentaje de comuneros que realizan prácticas destructivas de pesca, ¿cómo ha bajado significativamente? Creo que ustedes habrán escuchado que los amazónicos a veces usan tóxicos para la pesca, barbasquito u otros, huaca. También eso tiene un impacto en la biodiversidad, entonces ellos también regulan sus propias prácticas destructivas, u otras, ¿no? Como dice ahí, por ejemplo, infractores que han entrado a cazar ilegalmente, o tala de palmeras, que es una plaga para el tema de aguaje, la misma chambira, el ungurahue. ¿Cómo ha disminuido? Porque ellos cosechan los frutos ahora escalando la palmera cuando se puede, las que no tienen espina, la chambira solo cosechan con una palanca, ¿no? Su fruto o su hoja. Siguiente, por favor. Valor agregado. El Perú ha exportado enormes cantidades de madera sin valor agregado, pero se podría, con las maderas duras, que son de las pocas que ya quedan en abundancia, especialmente en la zona norte, sacar esas bellísimas artesanías, que se pueden vender perfectamente. Ustedes va y vende a $100 cualquiera de esos objetos, los más pequeñitos de repente a $50, joyeritos. Cuando un árbol de esos, un indígena, para la industria maderera tradicional, lo vendía entre 30, 50, 100 soles el árbol, cuando de un pedacito puede sacar el sueldo de un mes. ¿Es difícil construir eso? Hasta yo, que soy un inútil, lo hice una vez. Cuando estuve en el río Tigre, yo llevé un torno para enseñar a los indígenas a hacer esto. Facilísimo, lo hace cualquier artesano. En un mes puedes tener un maestro torneando estas maderitas y dándoles algún tipo de laca o lo que sea, y son fruteros, son joyeros, son floreros, etcétera, de maderas que no tienen muchos otros usos fuera el de parquet. ¿Ven eso de ahí arriba? Perdón, el anterior. ¿Ven eso de ahí arriba? Parece marfil, ¿verdad? Son joyas que combinan plata con marfil vegetal, fruto de una palmera amazónica, que cuando es tierno se come, la yarina, y cuando es maduro le llaman tagua, porque de eso se hacían históricamente botones, lo sigue haciendo Ecuador, pero ahora se hacen joyas bellísimas. Esa yarina es abundantísima por la selva. Felizmente no es muy alta y no la talan mucho, cosechan la hoja para acechar. Las cumbreras de las casas de hoja de palma generalmente es de yarina. Se hacen joyas bellísimas, se pueden vender a buen precio, y eso lo pueden hacer también en sus propias casas, con una simple maquinita para pulir eso. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se ha invertido poquísimo. Hay cualquier cantidad de recursos en la selva amazónica que se podría dar valor agregado y crear economías que podrían sacar de la pobreza a la gente. Siguiente, por favor. Y aquí un ejemplo, una gráfica de unos autores que compararon distintos tipos de usos, principalmente en varios países amazónicos, pero también en algunos asiáticos, ¿no? Como ven, hay Malasia y otros, en africanos hay uno. El más alto, la barrita más alta, que es la rentabilidad hasta $10.000 por hectárea, es la palma aceitera. Pero ustedes saben que para sembrar palma aceitera hay que talar el bosque. Y eso ya hemos visto lo importante que es el bosque, no solo para el Perú, para el mundo. El bosque amazónico es
un regulador del clima global. Entonces, talar el bosque hoy día debería estar así, anatema, debería ser tabú, está prohibido por ley, pero lo siguen haciendo. Este año hemos incrementado, lamentablemente, la tasa de deforestación en Perú. Pero tenemos que combatirlo no solo con normas, tenemos que combatirlo con argumentos económicos. ¿Y dónde está el argumento económico? En las 3 columnas que ven señaladas con las flechitas. La de la izquierda, que es bastante rentable, es un producto que te puede producir hasta $6.500 por año y por hectárea, son uso de recursos forestales no maderables, incluyendo lo que han visto, fibras, frutos, cortezas, raíces, hojas para plantas medicinales, etc. Y eso según un estudio hecho en Ecuador y Perú. Si se le da más inversión y más valor agregado, sería mucho más rentable todavía. Es el uso sostenible de recursos forestales no maderables. Las 2 barras de la derecha son las relativas a captura de carbono. Uno que es el mercado voluntario, que es el que le llaman el voluntary market, y el otro es el que le dicen compliance market, que se le dice hoy día mercado regulado, que todavía no entran en vigencia porque se espera que entre, es el regulado por los gobiernos, el oficial, ¿no? Entre en vigencia con el nuevo protocolo que se sospecha y espera que se firme en París el próximo año. No, el próximo fin de año, próximo diciembre. Es decir, si se llega a firmar un buen protocolo de cambio climático y empieza a negociarse bonos de carbono, lo combinamos con el tema de uso sostenible de recursos forestales no maderables y tenemos bosques rentables que pueden sacar de la pobreza a la gente y que se pueden conservar para sus servicios ecosistémicos para el mundo. Ahí está la solución al problema de deforestación, no solo con normas. Esta es una imagen de la selva amazónica que pueden encontrar en internet que nos da una idea del tremendo potencial, con productos que ya salieron para el mundo de nuestra biodiversidad, pero ¿cuánto más hay ahí? Se calcula que como mucho conocemos apenas un 3% de la biodiversidad de la selva peruana. Hay, por ejemplo, la tubocurarina, que es un veneno que usaron los indígenas ticuna de la frontera de Perú con Brasil para cazar. Eso que le ven a veces en películas con una pucuna, que es un relajante muscular. El mono se muere no porque sea veneno, sino porque relaja los músculos y se asfixia por relajación de los músculos pulmonares. Es una cosa curiosísima. Ese descubrimiento ha tenido unas aplicaciones para la medicina impresionantes. Entonces esa tubocurarina salió de un descubrimiento de unos indígenas sobre unas plantas amazónicas. Del curare, ¿no? La quinina, la planta que más vidas ha salvado en el mundo y está todavía salvando, porque ahora ya las medicinas sintéticas para combatir la malaria están demostrándose que son ineficaces contra ciertas variedades de malaria. Está volviéndose otra vez a la quinina. Entonces, es una planta que ha salvado millones de vidas en el mundo. Y tenemos todavía bosques de quinina que podrían ser aprovechados y hacer plantaciones de quinina si hubiese inversión en eso. ¿Saben dónde están las mayores plantaciones de quinina en el mundo? En África. Y no es nativa de África la quina, es de acá del Perú, entre Perú y Ecuador. Es decir, es otra de estas oportunidades perdidas que hemos tenido. Bueno, y una serie de plantas más. Se calcula, fíjense, que 25% de las medicinas occidentales que se usan hoy día en el mundo occidental provienen de plantas, muchas de ellas de bosques tropicales. Es decir, la farmacia del mundo está en nuestra selva. Siguiente, por favor. Bueno, el aguaje, ya habíamos hablado del aguaje, ¿no? Tiene tremendo potencial, tenemos como 6 millones de hectáreas, pero quería comentarles esa anécdota de ahí. El experimento realizado en Tambopata en los años 80, yo recuerdo haber leído en El Comercio de un experimento que lo ponían como una gran alternativa para la Amazonía, de talar una hectárea de aguajal, drenar el agua y sembrar a ver qué producía. Felizmente no tuvo éxito. Pero ya estaban pensando en hacer agricultura en los aguajales, Dios mío. Felizmente hoy día ya hay otras consideraciones, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso en el Ministerio de Ambiente estamos con un sueño, que espero que la siguiente gestión lo cumpla. Nosotros estamos en las etapas preliminares, de hacer una incubadora de bionegocios, tanto para el Ande como para la Amazonía, para poner en valor toda esa mega diversidad que hoy día sabemos que tiene potencial, pero que no está siendo desarrollada y poniéndose a trabajar porque no se ha invertido lo suficiente en investigar sus principios activos, qué demandas hay en el mercado, qué tecnologías de manejo. Por ejemplo, el aguaje, imagínense lo que podríamos aportar al mundo. Si no necesitamos sembrar ni tumbar nada, solo cosechar con manejo, que lo hacen las comunidades. Un ejemplo es lo que hicieron los brasileños con el azaí. El azaí es el fruto de una palmera que se llama
nosotros le llamamos Guasaí, pero es una pariente cercana. Se llama, ¿quién sabe? Euterpe oleracea, la de Brasil. Nosotros la tenemos parecida, se llama Euterpe precatoria. Es el nombre de una musa, porque es una palmera estilizada como una musa. Ellos han conseguido hacer un negocio de cientos de millones de dólares al año cosechando ese fruto de palmera en bosques enriquecidos, sobre todo en la boca del Amazonas, todo el estado de Belén do Pará. Ustedes van a Estados Unidos y Europa y no encuentran una tienda de productos naturales que no tenga esto, o un gimnasio que no tenga fruto de guasaí en bebida energética natural, en vez de esas super bebidas energéticas como el Red Bull y esas otras, y el Gatorade y todo eso, que es sintético todo, creo. Esto es la bebida natural. Tiene componentes antioxidantes, energéticos, aceites saludables y una cantidad de nutrientes naturales. Y eso es lo que pide hoy día la humanidad. Nosotros podríamos hacer lo mismo con todas estas frutas que les he dicho, que hay montones de ellas más. Hay no menos de 6 o 8 palmeras amazónicas abundantes en los bosques de la Amazonía peruana que tienen potencial de mercado para distintos rubros, incluyendo el ungurahui, que es incluso mejor que el guasaí brasileño. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Invertir en ciencia, en tecnología, para ver ese potencial, descubrir los principios activos, ver qué pide el mercado y hacer toda la cadena productiva para colocar en el mercado. Con eso salvamos el bosque amazónico. Mire, esta es una imagen de un bosque de azaí en la ribera del Amazonas en Brasil, donde la gente ha ido enriqueciendo los bosques naturales de azaí que había hasta hacer casi un monocultivo, enriqueciendo paulatinamente, que eso probablemente va a ser lo que podrían hacer en el futuro con ciertos bosques, mejorando la densidad de las plantas útiles en las cercanías de las comunidades, en la Amazonía peruana. Entonces, eso es lo que soñamos que sea el futuro de nuestra Amazonía y nuestro Ande también en menor medida. ¿Qué estamos haciendo desde el MINAM para que esto sea posible? Por ejemplo, estamos tratando de canalizar fondos tanto públicos como privados a través de esto, por ejemplo, con el MEF y con otra dirección, en este caso es la Dirección de Diversidad Biológica, el que les habla es humilde director, hemos trabajado la propuesta de incentivos tributarios para la conservación y hemos conseguido, para dar a las empresas incentivos, ¿no? Que puedan deducir impuestos, que puedan hacer varios mecanismos, que puedan invertir en esto, que el Estado les reconozca. Esto existe en muchos países del mundo. Una empresa que contribuye, por ejemplo, a la reforestación de un bosque, apoyando a manejar una comunidad, un recurso X, el Estado le deduce de sus impuestos. Los lineamientos de política para inversión pública en diversidad biológica es otro mecanismo. Ha sido aprobado recientemente por el MEF y el MINAM, estos lineamientos de política que permiten que recursos públicos sean invertidos en diversidad biológica, con este enfoque de conservación productiva. Esto lo pueden encontrar ya en la página web, el MINAM está a punto de publicarlo ya en impreso, pero lo pueden encontrar en digital. Se ha trabajado con el MEF un año para hacer esto posible, porque recursos públicos, ustedes saben que con la minería y el petróleo ha habido fondos del canon ingentes. ¿En qué se han invertido? ¿En desarrollo productivo? Mejor no, contesto esa pregunta. Ustedes saben que no necesariamente se ha invertido bien en todas las regiones, ha habido, ustedes conocen. Pero, sin embargo, si se invirtiese con proyectos productivos con comunidades, contribuiríamos a conservar y a generar riqueza y a disminuir pobreza. Ese es el tema. La propuesta de incubadores de bienegocios la acabo de mencionar, y quería mencionar que no está ahí en la lista una norma que fue publicada en el reciente paquete de medidas en el marco de las facultades extraordinarias que le dio el Congreso al Ejecutivo. Y salió una norma que modifica la ley o el marco legal del mecanismo obras por impuestos o inversión por impuestos. ¿Conocen ese mecanismo? Es el que permite que una empresa adelante recursos para un proyecto de inversión pública del Estado, ¿no? De interés de una región o de un municipio. Bien, ahora, hasta hace poco no se podía invertir en conservación de diversidad biológica, ahora sí se puede invertir. Es decir, una empresa minera, petrolera, de servicios, podría, de acuerdo con un sector como el MINAM o de acuerdo con un gobierno regional o un municipio, financiar un proyecto de inversión pública, por ejemplo, para poner una agroindustria sobre la base de un recurso como la tara, el algarrobo, o quinoa orgánica, o manejo de aguaje o ungurahui. ¿Y eso qué traería? Desarrollo social, inclusión social y paz social, que eso es que a muchas empresas les interesa. Y también quiero mencionarles la iniciativa de
Biodiversidad y Empresas, que es un mecanismo que el Ministerio del Ambiente está impulsando, atrayendo el interés de empresas preocupadas por la diversidad biológica en el Perú. Tenemos una buena acogida y hay varias de las mayores empresas del Perú que están asociadas, y es una iniciativa que están replicando de otros países del mundo, como Canadá o como otros países que ya lo están impulsando. Creo que eso es lo último. Muchísimas gracias.